Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este seminario. No sé, vamos a tratar de cumplir con los 15 minutos que nos han asignado y voy a tratar de pasar directamente al tema que anticipo va a ser un enfoque elegido, un enfoque para el tratamiento de este tema, concesiones mineras en cuencas hidrográficas, un enfoque cartográfico y espacialista, diríamos, para destacar algunos aspectos del funcionamiento del sistema de concesión de áreas mineras muy poco conocido y, por otro lado, la ponencia de Paula me ha servido un poco para, por contraste, marcar la gran diferencia que existe entre el sistema de apropiación de áreas mineras y de recursos minerales con el sistema de asignación por administración de las áreas petroleras. Son dos sistemas diferentes. En una época estaban unidos en el Código de Minería, pero desde la década del 30 del siglo pasado esas legislaciones comenzaron a separarse. Bueno, como voy a utilizar recursos cartográficos y de imagen, que a veces para este tema me parece que valen más que 1000 palabras y además necesito ese apoyo, me voy a desplazar hacia adelante y voy a un poco guiar la presentación, porque tengo que ir señalando la cartografía y el movimiento que he tratado de darle a la presentación para darle más dinámica. Mientras Diego se acomoda, aprovecho para darle la bienvenida a Rutger Bullens, coordinador de la Red de Justicia Hídrica, que tras unos trastornos de su vuelo ha logrado llegar a acompañarnos, uno de los más entusiastas impulsores de este encuentro. Bienvenido, Rutger. Bueno, ahí tenemos dos fotografías de unas pintadas callejeras que tomé hace algunos años y que quizás tengan algo que ver con el tema que he elegido para esta presentación. Concesiones mineras en cuencas hidrográficas. Es una pintada que está en la entrada de un barrio, el barrio La Estanzuela, en Godoy Cruz, una enfrente de la otra. Y son interesantes en contraponerlas, ¿no es cierto? Bueno, desglosando un poco el título de la presentación: concesiones mineras, cuencas hidrográficas, provincia de Mendoza, ley 7722, antes y después. Yo en 15 minutos, después de que hice la propuesta del tema, yo no voy a poder desarrollar todo esto. En 20 eran, después se redujeron a 15. Así que no voy a hacer una presentación conceptual sobre qué son las concesiones, qué son las cuencas hidrográficas. Voy a pasar un poco por alto eso para dirigirme directamente a la presentación de la cartografía y la dinámica de los procesos de concesión y la dinámica espacial del proceso de expansión de las áreas naturales protegidas en Mendoza, asociado, como veremos, en su localización y distribución geográfica con las cuencas superiores de las cuencas hidrográficas, las áreas superiores de alimentación de las cuencas hidrográficas. Bueno, antes de empezar, damos por asumidos algunos supuestos generales: que la concesión minera es la figura legal requerida para efectuar cualquier tipo de actividad minera. La concesión minera y el derecho que conlleva es una creación jurídica nueva que requiere para su institución del descubrimiento de un yacimiento. En contextos de reciente apertura y avance de la fase extractiva de la frontera minera global, tal aspecto cobra particular relevancia.
Y los riesgos ambientales que conlleva la actividad minera se ven potenciados cuando tienen lugar en sistemas hidrográficos que drenan estructuras orográficas de altura y que procesan altos grados de energía. Por otro lado, la relevancia y el valor estratégico de un sistema hidrográfico estructurado en cuencas para una región árida y semiárida no se pone en discusión. La vulnerabilidad de la organización material y social Cuenca Oasis frente a amenazas naturales y humanas, tampoco. La relevancia de la cultura y la valoración socioeconómica del recurso agua y finalmente, bueno, la cuenca hidrográfica con tales características puede considerarse un territorio hidrosocial por excelencia. Antes de seguir también, para quienes no están muy familiarizados con la ley, el contenido de la ley 7722, sancionada en el año 2007, voy a extractar algunos aspectos de esa ley que me parece, lamentablemente, el color que elegí no se alcanza a ver bien. Voy a extractar 4 aspectos de esa ley. Uno es garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico. Se prohíbe el uso de sustancias químicas y otras sustancias tóxicas similares, bueno, al cianuro y al ácido sulfúrico y al mercurio. Pero lo que quería resaltar es que dicen los procesos mineros, metalúrgicos, procesos de cateo, etc. Otro de los aspectos es que las declaraciones de impacto ambiental deben ser aprobadas por ley en la legislatura y finalmente se garantiza la participación de los municipios que están en las cuencas hídricas. De aquí rescato, por un lado, que la ley da participación en función de la localización del municipio en una cuenca hídrica y, por otro lado, la no mención de las concesiones mineras, solamente de los proyectos y de ciertos procesos. Bueno, un ensayo de periodización para situar mínimamente el desarrollo del antes y el después de la sanción de la ley 7722. Bueno, he señalado 3 grandes periodos en lo que yo denomino las etapas y las fases de comportamiento del sistema de concesión de áreas mineras. Esa es la sigla que utilizo. Una primera etapa de reforma y expansión que va de 1990 al 2001 hasta la crisis del 2001 como un punto de inflexión, que se desarrolla en un contexto de desregulación territorial y ambiental. El sistema de concesión de áreas mineras se desarrolla en un contexto de desregulación territorial y ambiental. Hasta la crisis del 2001 al 2007, puede ser el otro periodo, que denomino de la desregulación territorial a la restricción ambiental. Se da una expansión y se generan los conflictos. Y un tercer periodo que a partir de la 7722 hasta el 2015, un signo de pregunta, si realmente hay un proceso de desactivación del sistema de concesión de áreas mineras en el marco de las movilizaciones sociales, la judicialización del conflicto y la ratificación constitucional de la 7722. Bueno, esta periodización un poco se basa, por ejemplo, este gráfico nos muestra la demanda de áreas mineras en la Dirección de Minería de la provincia de Mendoza desde el 65 al 2010, pero nosotros nos interesan estos 2 grandes ciclos que se dan en los 90, en la década del 90 y en la primera década del nuevo ciclo. Como verán, son 2, o sea, lo que está indicando este gráfico es la cantidad de expedientes de nuevas concesiones mineras que ingresan a la Dirección de Minería. Luego vamos a tratar de armar los mapas que están detrás de este gráfico. Bueno, esta es una perspectiva complementaria, pero que llega hasta el 2015. El otro gráfico mostraba los expedientes que se inician para concesión de áreas mineras y esto nos está mostrando ya directamente las áreas que se registran en el catastro minero. El periodo es 2000-2015 y lo que nos muestra es un descenso del número de áreas y un descenso también con un pequeño ciclo ascendente entre el 2005 y el 2008 de la superficie ocupada. Para tener una idea,
estamos hablando de 2.200 áreas, bajan a 1.250 y de casi 3.500.000 hectáreas se llega hacia el final del periodo a 1.900.000. Bueno, ¿qué pasó en esta primera etapa de 1990 a 2001, la etapa de la desregulación? Ahí en el gráfico ese tenemos expresadas las curvas que van a indicarnos, tenemos indicada en curvas la demanda de áreas mineras que se va generando y que están espacializadas, cartografiadas en el mapa de la izquierda. Perdón. Ese contorno que está ahí, de color verde más oscuro, es el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad de Fronteras, que restringía en su momento la asignación, la concesión de áreas mineras. Esta área de regulación de seguridad se deroga en 1992. Esto es una reconstrucción a partir del procesamiento de datos del catastro. Son áreas de exploración. Bueno, ¿qué pasa al cabo de ese proceso, entre 1990 y el 2000? Se da una estructura de apropiación de las áreas de exploración de la provincia, que bueno, esa serie de mapas tratan de sintetizarla. No voy a explicar toda esta cartografía, pero sí vale la pena detenerse en que un percentil, el 20%, en 1995 el 20% de los permisionarios concentraban el 70% de la superficie. Y es un dato interesante para tener en cuenta que ese 70% de la superficie de exploración representaba 2.100.000 hectáreas. Otros mapas que elaboré a partir del procesamiento de esos datos es, por un lado, cómo se fue ocupando la frontera minera, por llamarlo de esa manera, secuencialmente desde 1992 hasta el 95. Las primeras áreas que se toman son las más importantes, se da todo un proceso, una secuencia que tiene relación con las áreas que ya se conocían, prospectadas por el Estado, fueron las primeras ocupadas. En el mapa de la izquierda. Y en el de la derecha se complementa con los actores, con los agentes que son los que tienen la titularidad de esas áreas: particulares extranjeros, empresas extranjeras, particulares nacionales, empresas nacionales y el Estado provincial. Como se ve, los particulares nacionales en celeste y en parte las empresas nacionales y los particulares extranjeros son los que dominan el panorama, pero principalmente los particulares nacionales son los titulares de esas áreas. Bueno, algo similar ocurre con las áreas de explotación. No me quiero detener porque ya se me va a terminar el tiempo. Al cabo de esta década, ¿con qué nos encontramos? En el 2000 nos encontramos con un sistema de concesión de áreas mineras colapsado en la provincia por una especie de fiebre del oro que se dio en el marco de la desregulación completa del régimen de concesión. Y, bueno, algunos datos, no se ve lamentablemente la columna de la derecha, tampoco los números, pero aproximadamente el 22% de la superficie de la provincia llegó a estar cubierta con áreas mineras. ¿Cómo se relaciona esto con las cuencas hidrográficas? Bueno, en un momento, en 2003, 2004, armamos algunos mapas donde ponderaban las cuencas hidrográficas en función de la cantidad de áreas mineras y la superficie que abarcaban. Eso es un mapa bastante elocuente de la situación en una perspectiva acumulada. Como se ven, los sectores de las cuencas superiores, los sectores superiores de las cuencas hidrográficas casi completamente ocupados. Esto pasaba en el 2000. Bueno, relanzamiento del modelo minero post-crisis 2001 y conflictos asociados, de la desregulación territorial
a la restricción ambiental. Bueno, de nuevo, este gráfico solamente para mostrar que nos vamos a concentrar en este ciclo ascendente, que visto a otra escala tuvo cierto movimiento, nada que ver con el anterior, en magnitud, pero también tuvo cierto dinamismo. Un ascenso de las áreas de explotación, algo de las áreas de cateo y las minas y periodo de minas vacantes. Y en parte este relanzamiento no se vio expresado en un aumento de la demanda de áreas porque, como vimos recién, en el 2000 la superficie bajo concesión había quedado prácticamente colapsada y totalmente cubierta. Cuando analizamos esta década notamos que se da un descenso de la superficie, de la proporción de superficie ocupada en cada uno de los departamentos mineros de la provincia. Tenemos el departamento, por ejemplo, de Las Heras, que del 60% termina casi en el 35% del territorio ocupado. En general, todos los departamentos del Valle de Uco también desciende la proporción ocupada de su territorio por áreas mineras y algunos departamentos como Malargüe y San Rafael mantienen una superficie más o menos estable. A nivel provincial es interesante ver esto de la dinámica del sistema de concesión, que por un lado no es estático, sino que es bastante dinámico porque está muy sujeto a los procesos, al mercado inmobiliario minero y a las estrategias de apropiación de áreas de los agentes que controlan ese mercado. Pero bueno, este gráfico nos muestra que por un lado áreas se dan de baja y por otro lado áreas se dan de alta. Entonces, haciendo un balance entre las altas y las bajas, se pueden elaborar cartografía para detectar las zonas de retracción, de continuidad y de expansión del sistema de concesión. Estos son algunos resultados de esa dinámica. Entonces podemos ver que entre el 2000 y el 2010 se dieron zonas de continuidad de la ocupación, zonas de retracción y zonas de nueva ocupación. En el mapa de la izquierda y en el mapa de la derecha notamos otra perspectiva de esa dinámica. En gris, todas las zonas que en algún momento fueron ocupadas por áreas mineras, en rojo las que han continuado ocupadas durante toda la década, y más interesante, el de la derecha, las zonas que han sido reocupadas más de una vez. Quiere decir que han habido procesos de reapropiación y de reocupación de áreas. Finalmente se configura un mapa donde se dan bloques de ocupación continuada con procesos de apropiación intersticiales dentro de esos bloques. Bueno, antes de la Ley 7722, una recreación cartográfica de los escenarios del conflicto del año 2000. Tampoco se ve bien, lamentablemente. Yo pensé que iba a haber más contraste. Un poco ahí tenemos una cobertura del estado de ocupación en ese momento, las áreas naturales protegidas, en torno a las cuales fueron las únicas zonas que no fueron ocupadas, coincidentes con potencial minero, claro. Bueno, las áreas, las cuencas, y las zonas irrigadas, ¿no es cierto? Y ahí la cobertura de glaciares. Bueno, lo que quería mostrar, destacar de ese proceso es que la cuenca alta del río Tunuyán fue una de las más afectadas y fue una de las zonas donde surgen uno de los movimientos de oposición a la actividad minera. Esta es una situación aproximada en el año 2005-2006 de la cobertura de áreas mineras en la cuenca superior, con algunas zonas de conflicto, Papagayos, Nimu, Santa Clara. Bueno, y vamos al último periodo, 2008-2015, movilización social y judicialización del conflicto. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la evolución de las áreas naturales protegidas en número y en superficie. Desde el 2000 al 2015 notamos que de 570.000 hectáreas pasaron a casi 1.900.000 y el número pasó de 15 a 25. Aquí una reconstrucción de la distribución espacial y la localización de las áreas naturales protegidas durante ese periodo.
Y otra, el juego con las coberturas, para darle un poco de movimiento, en el 2015. La superficie ya es mucho menor, de cobertura de áreas mineras. Las áreas naturales protegidas que se van creando, la de Villavicencio, la ampliación de Diamante, la ampliación y reconfiguración de Payunia, la de Atuel, la de Piuquenes, la de Cordón del Plata, y una híbrida entre una propuesta de conservación de Sominar, que esa es una propiedad de 300.000 hectáreas de una empresa que se llama Sociedad Minera Argentina, casualmente, que ha hecho un convenio para proteger la cuenca superior de esa propiedad. Bueno, como vemos, ese juego de cartográfico, de dinámicas entre esos sistemas, permite identificar una serie de zonas de colisión entre las áreas naturales protegidas y las áreas mineras. No voy a detenerme porque ya no me queda mucho tiempo, pero solamente para marcar que ahí tenemos las áreas mineras que han sido interceptadas por la creación de nuevas áreas naturales protegidas. Se pueden clasificar, medir, etc. Ahí en los cuadros tenemos algunos datos de la cantidad de áreas, 221 interceptadas y 347.000 hectáreas en las distintas áreas naturales. Finalmente, un panorama muy rápido de cómo viene a influir también o a sumarse a la expansión, digamos, a la política de conservación, pero de otro nivel de escala, la ley de glaciares, y también cómo intercepta las áreas, las concesiones mineras existentes fuera de las áreas naturales protegidas, lo que también ayuda a conformar una especie de zona de prohibición de la actividad minera. Bueno, algunas consideraciones preliminares para discutir, que dejo acá en las jornadas. El estudio de la dinámica espacial del sistema de áreas naturales protegidas deja entrever la estrategia territorial seguida por la política de conservación ambiental de la provincia, tendiente a proteger principalmente la cuenca superior de alimentación de los 4 principales ríos humanizados. Al mismo tiempo muestra efectividad para bloquear en algunos casos y desactivar en otros una pieza estratégica del modelo minero, como es el dispositivo de apropiación de los recursos minerales. En este sentido, un hallazgo del procedimiento empleado es que las zonas de colisión activas en el año 2015 tienen origen en la expansión del sistema de áreas naturales protegidas, ocurrida a partir del 2000, y por lo tanto es el sistema de protección el que avanza sobre el sistema de concesión y no a la inversa como cabría de esperar. Dado que el régimen de áreas naturales protegidas prohíbe la actividad minera no tarifaria para todas las categorías de conservación, el hecho colisión tiene 2 consecuencias prácticas a saber: impide la exploración y la explotación en las concesiones en estado de colisión y veda la extensión de nuevas concesiones. El ensamblado entre las áreas de protección dibuja una zona compacta e inaccesible para la actividad minera que termina de blindarse mediante la acción concurrente de otras normas ambientales, la protección de glaciares, las ordenanzas municipales de zonificación minera y el plan de ordenamiento territorial. Se configura una suerte de geografía de la prohibición a la que se suman las restricciones derivadas de la Ley 7722. Por fuera de esta zona rige únicamente la Ley 7722, que en términos de afectación del SCAM es casi el 82% de las concesiones mineras, y es la que se vería afectada en el caso de que se prosperaran los proyectos de su reforma. En el año 2018 la legislatura provincial abrió el debate parlamentario a 2 proyectos para modificar algunos artículos de la 7722 que finalmente no encontraban el clima esperado. Finalmente, la dinámica espacial del sistema de concesión de áreas mineras muestra un comportamiento geográfico desigual. Mientras en las zonas prohibidas se contrae, en el resto se observan procesos de retracción, de ocupación y de reocupación selectivas e intersticiales en torno a bloques de ocupación persistentes, coincidentes en su mayoría con proyectos mineros metalíferos que cuentan con algún tipo de evaluación de recursos, es decir, donde el proceso de formación y adquisitivo de la propiedad minera se encuentra avanzado y consolidado,
aunque no exento de problemas debido al incumplimiento de las exigencias del código. Bueno, un poco era esto lo que quería mostrarles y me pareció que era interesante recrear el comportamiento de este curioso sistema de concesión que tenemos y que no se ha puesto en discusión todavía, en parte quizás porque la provincia no tiene competencias para reformarlo, pero no se ha puesto en discusión cómo funciona concretamente en Mendoza en los debates sobre la ley 7722. Y sin embargo, la concesión minera es la que le da el amparo legal y permite cualquier tipo de proyecto minero, es decir, está antes del proyecto. Nada más. Muchas gracias.